Más que un club, o més que un club en catalán, pero no siempre fue así. Los holandeses, los venidos de Países Bajos, tuvieron mucho que ver con la identidad de juego del Barcelona. Desde la década del 70, con la llegada de Johan Cruyff, primero como jugador, después como técnico que le dio su primera Copa de Europa en 1992, los holandeses han estado estrechamente ligados al estilo de juego, a la filosofía y al corazón catalán. Este amor eterno ha pasado década tras década y no nos imaginamos ya una alineación titular del equipo de Cataluña sin un holandés. Hoy su máximo representante Frenkie de Jong, pero también tuvieron a Cruyff, a Koeman, a Ronald de Boer, a Philippe Cocu, a Patrick Kluivert, tantos y tantos holandeses que supieron llevar los colores del Barcelona por todo el mundo. Koeman toca estos zaguero, pica Koeman, ¡gol! El Fútbol Club Barcelona es más que un club, es una idea, es un estilo, es un sentimiento que traspasa generaciones y esa idea no puede entenderse sin mirar hacia los Países Bajos. Desde los años 70 los holandeses no solamente vistieron de blaugrana, moldearon la identidad, transformaron el estilo y cambiaron para siempre la historia del club. Esta es la historia de una conexión única, Holanda y Barcelona, dos escuelas, dos culturas, unidas por una misma pasión, el fútbol total. Década del 70, año 1973 y el arribo del Balón de Oro, el hombre que había llegado de ganarlo todo con el Ajax en su país. Sí, don Johan Cruyff, el fichaje que lo cambió todo, el fichaje que terminó volviendo a Barcelona uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol. La llegada de un rey, la llegada de un emperador, la llegada de Johan Cruyff como holandés al Fútbol Club Barcelona. En 1973 España vivía los últimos años del franquismo. Barça buscaba revivir tras 14 años sin ganar la liga. El fichaje, Johan Cruyff, Balón de Oro, estrella del Ajax, tricampeón de Europa. Llega al Barça en una operación histórica. Se convierte en el fichaje más caro del mundo en el momento. Impacto mediático inmediato, inteligencia, visión, liderazgo, unión con la afición. Cruyff no solamente jugaba, transmitía confianza. El título de 1974 es liderado por Johan Cruyff. Barça gana la liga rompiendo una sequía eterna. El 0-5 en el Bernabéu, partido icónico que se convirtió en símbolo del cambio de mentalidad. Más allá del jugador, Cruyff fue el pionero en sembrar una filosofía, el fútbol total, la posesión, el ataque, la presión. Años después, como entrenador, llevaría al Barça a la gloria en 1992. Cruyff no solamente jugó en el Barça, lo transformó. Fue el gran puente entre Holanda y Cataluña, entre la idea y la realidad. La llegada de Neeskens después del arribo de Johan Cruyff fue fundamental. El socio que necesitaba en la cancha, el de las ideas, el que terminaría transformando todo sería Johan Cruyff, pero necesitaba a su compatriota para tener un segundo al mando, para tener una herramienta más, cómo hacer daño a sus rivales. Neeskens y Cruyff, el arma mortal de Barcelona en los 70. Johan Neeskens, compañero inseparable de Cruyff en la selección, llega al Barça. Su estilo, mediocampista de garra, sacrificio y llegada, complemento perfecto para Cruyff. Ídolo culé, su entrega lo convirtió en un símbolo de lucha, querido incluso en épocas sin títulos grandes. Balance, consolidó la primera conexión holandesa, técnica, creatividad y muchísimo carácter. Avanzaban los años y el Barça seguía evolucionando y evolucionaba de la mano de los holandeses. En el 89, por pedido de Johan Cruyff como técnico en propiedad del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, llegaba Ronald Koeman, una historia que terminaría con un sello glorioso. Llegada de Koeman en 1989. Ronald Koeman, central goleador del PSV y de la Naranja Mecánica, campeona en Europa en 1988. Cruyff y su confianza lo pidió expresamente como pieza clave del Dream Team. Su rol, defensa con salida de balón, especialista en lanzamientos de falta a tiro libre. En Wembley 1992 sería su consolidación. Su gol en la final ante la Sampdoria de Italia le dio al Barça su primera Copa de Europa. El legado de Koeman, que se convirtió en símbolo eterno de un
un Barça ganador en Europa. Avanzan los años y continúa esa relación de amor, de conexión, de juego, de identidad entre Países Bajos y Barcelona. Llega Louis van Gaal y toda una invasión de holandeses a un Barça que tuvo dificultades, que ganó en lo local, pero al que le costó seguir ganando en Europa. Tras el ciclo de Cruyff, el Barça buscaba renovar su identidad. Louis van Gaal, en 1997, llegaba al Barça, campeón de Europa con el Ajax en 1995, técnico exigente y meticuloso. Oleada de holandeses arribaba al puerto de Cataluña. Patrick Kluivert, delantero elegante, máximo goleador extranjero del Barça en esa época, 122 goles en total, una bestia goleadora. Frank y Ronald de Boer, los hermanos, versatilidad y táctica. Michael Ratzinger, seguridad en defensa y mucha velocidad en salida. Zenden, velocidad también en banda. Mark Overmars, fichaje millonario, extremo explosivo, aunque algo irregular. Los éxitos conseguidos por Van Gaal como técnico en el 98 y en el 99, 2 ligas, estabilidad competitiva en España. Problemas, Van Gaal era muy rígido y de carácter duro, chocó con la prensa y parte de la afición. Algunos jugadores no rindieron como en sus clubes anteriores. El balance, pese a la polémica, los holandeses de Van Gaal marcaron una era. La llegada de Frank Rijkaard, un jugador que había sido muy importante en su selección en Holanda y que también había sido múltiple ganador en el Milan de Italia. Llegaba al banquillo del Barcelona y de la mano de Ronaldinho encenderían la chispa más ganadora en la historia del conjunto culé. Su llegada se da en el año 2003. El Barça vivía una crisis deportiva e institucional. Rijkaard llega como técnico tras triunfar como jugador en el Milan. Sus decisiones claves: fichar a Ronaldinho después de que no se pudiera concretar la llegada de David Beckham. Apuesta por jóvenes como Xavi, Iniesta y un tal Lionel Andrés Messi. Los resultados: la Liga del año 2005 y la Champions del año 2006 en París ante el Arsenal. El legado: devolvió la grandeza al Barça y preparó el camino para Pep Guardiola. Otros neerlandeses que hacen parte de la historia del Barça: Philippe Cocu, que en la época de Rivaldo, en la época de los hermanos de Boer, era el capitán de ese Barcelona. También Giovanni Van Bronckhorst, un lateral izquierdo polivalente, pieza clave en la era Rijkaard, y Edgar Davids, cedido en el 2004, apenas medio año, pero dio garra y equilibrio en un Barça en reconstrucción. Aunque hay muy buenos recuerdos de los holandeses pasando por el Barcelona, los más recientes momentos no dejan un sabor tan dulce, más bien amargo, y es que después de marcharse como toda una leyenda, Ronald Koeman volvería al Barcelona, esta vez como técnico en un momento difícil, con un Messi ya en sus últimas temporadas vestido de blaugrana y con una crisis económica y deportiva a la vuelta de la esquina. No le fue para nada bien y el recuerdo de esa etapa de los holandeses en el Barcelona es una de las más oscuras, de las más grises en toda la historia de hermandad de estas dos instituciones, de prácticamente estas dos naciones, la catalana y la de Países Bajos. Koeman como entrenador, el regreso de un héroe que no saldría bien. En 2020, en plena crisis económica y tras la histórica derrota 8-2 frente al Bayern Múnich en la Champions League, llega Ronald Koeman al banquillo del conjunto catalán. En su etapa se agradece que hizo debutar a jóvenes como Pedri y Araujo, dio confianza a Frenkie de Jong, ganó la Copa del Rey en el año 2021, pero las múltiples limitaciones económicas y deportivas impidieron sostener su proyecto. Su mandato estuvo marcado por una salida muy dolorosa, la salida de Lionel Andrés Messi. El balance: difícil etapa, pero mantuvo vivo el vínculo holandés. Sin duda alguna, Frenkie de Jong marca la nueva era de los de Países Bajos con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Su fichaje en 2019 fue una luz de esperanza procedente del Ajax tras brillar en la Champions League reciente. Su estilo recuerda el ADN cruyffista: salida limpia, inteligencia táctica, serenidad. Lo de Frenkie de Jong aún está por verse. Tiene todavía contrato y seguramente muchos años con el Fútbol Club Barcelona, a veces querido y a veces odiado. Sin duda alguna no se entiende la historia ni pasada, ni contemporánea, ni moderna del Barcelona sin ese legado que han dejado desde la década de los 70 los holandeses, desde la llegada de Cruyff, desde el paso de Koeman, desde la época de Kluivert, de Philippe Cocu, de los hermanos de Boer. Todo esto ligado a un ADN que hoy, después de tantos años, aún sigue dándole réditos y glorias al Fútbol Club Barcelona.
Del genio de Cruyff al gol de Koeman, de la serenidad de Rijkaard al talento de Frankie. Los holandeses no solamente pasaron por el Barça, lo transformaron. Fueron jugadores, entrenadores, líderes y sobre todo portadores de una filosofía. El Barça moderno, el Barça que conquistó Europa y maravilló al mundo, nació de la fusión entre el corazón catalán y la mente neerlandesa. Por eso, cada vez que el balón rueda en el Camp Nou, late también un pedazo de Holanda en azul y grana. Holanda y Cataluña, Holanda y Barcelona, una hermandad para toda la vida. Una gratitud por un estilo, por un legado, por transformar la forma de un club de ver el fútbol, de jugarlo, de competirlo. Esta historia seguramente estará escrita en los libros en letras de oro. Si usted llegó hasta aquí en este video, recuerde suscribirse, darle en la campanita para que le sigan apareciendo este tipo de contenidos. Vamos a estar hablando de historias, de momentos importantes, de clásicos españoles, mucha información. Déjenos también sus comentarios para saber qué tipo de contenidos quieren recibir. Yo soy David Escobar y nos estamos viendo en este canal que tiene mucho fútbol culé.